tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. En Juan capítulo 21, versículo 15, la Nueva Versión Internacional. Gloria al Señor. Está en pantalla también, ¿verdad? La cita. Ok, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, o Jonás, la Reina Valera, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no le dijo más que estos. ¿Me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero, que te amo. Y Jesús le dijo: cuida mis ovejas, corderos y ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me amas? Así que dijo, ¿qué dijo? Señor, léalo usted. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Le sigue diciendo: cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás tus manos, las manos, y otro te vestirá. La Reina le dice: te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Amén. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Muertes que glorifican a Dios, enfermedades que son para la gloria de Dios. Dijo Jesús del ciego aquel: no, ni él ni los papás. Esta enfermedad es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Problemas, enfermedades, y hay muertes que glorifican a Dios y otras no. Después de eso añadió: sígueme. Ahora sí, vamos aquí. Este texto de Juan 21, les recomiendo lleguen a su casa y lean todo el capítulo. Esta historia se parece mucho a una que narra Lucas en el capítulo 5, pero no es la misma. Se parece, yo diría, en un 75%, porque en Lucas 5, como en Lucas 21, antes de los versos que leí, en Lucas 5, Pedro ha pasado toda la noche pescando con sus compañeros y no pescó nada. Pedro no conocía a Jesús. Su hermano Andrés sí. Su hermano Andrés le presenta a Pedro a Jesús. ¿Y cómo se conocen? En el mar de Galilea, que es un gran lago. Y Jesús les dice a ellos: echen la red nuevamente al mar, vamos. Y Pedro le dice: hombre, toda la noche hemos pasado tirando la red y sacando sargazo, algas, tirando la red y nada. Toda la noche y la madrugada ellos estaban recogiendo las redes y limpiándolas. Y Jesús le dice: hombre, vamos. Y entonces ahí Jesús está en la barca. Y Pedro dice: bueno, la verdad que, ¿cuál es el problema intentarlo una vez más? Estoy parafraseándolo, pero lo voy a hacer porque usted lo dice. Y echó la red y ha llegado una cantidad de pescados. Galilea es un lago enorme, como un mar, un gran cúmulo de agua.
Ahí no hay pargo. Es que yo he escuchado gente meterse tanto que poco le falta decir que hay tiburones de ballena. En el mar de Galilea es de agua dulce y lo que hay es un tipo de mojarra parecida a la tilapia que se llama el pez de San Pedro. Muy rico, es como ver un guapote, una cosa así. Ahí no hay pulpos, nada del mar, es un lago. Y dice que fue tanta la pesca que hubo, Lucas 5, que tuvieron que llamar a sus amigos para que les ayudaran a levantar aquella pesca milagrosa, así se llama. Y Pedro, que no conocía al Señor, cayó como de rodillas, se postró ante él y le dijo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Esa es la de Lucas 5. Y a partir de ahí le siguió. La del Juan 21 sucede 2 o 3 años después de esta. ¿Por qué no son las mismas? Porque número 1, la de Juan 21, Cristo había resucitado y fue la tercera vez que se les presentó a ellos. En la primera ni siquiera había muerto. Pedro no era apóstol, todavía no habían apóstoles elegidos. Cristo, de un grupo de 70 discípulos, escogió a 12, probablemente año y medio o 2 años antes de morir en la cruz. Cristo anduvo mucho tiempo con gente, discípulos, sin que fueran apóstoles todavía. De aquel grupo grande escogió a 12, incluyendo a Simón. Quede claro eso. Eso no se puede aprender con lecturas superficiales. Usted debe de estudiar y buscar referencias bíblicas para llegar a estas conclusiones. La de Juan 21 fue la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos después de haber muerto, resucitado. Ese día no está Judas, ya se había decapitulado, se había terminado con su vida. El último capítulo de Judas fue suicidio. Y ahí están, y Pedro les dijo a sus compañeros: vamos a pescar. La incertidumbre, Cristo murió, dicen que resucitó, ya lo vimos 2 veces, vámonos a pescar. Y se quitó la ropa. Es totalmente diferente a la primera. 2 hechos diferentes. En esta, Cristo no está en la barca, Cristo está en la orilla del mar de Galilea, en la parte del mar de Galilea que se llama el mar de Tiberíades o el lago de Tiberíades o Tiberias, porque ese lago tiene varios, hoy más ciudades incluso, pero el mar de Galilea o el lago de Galilea, habían 3 o 4 ciudades alrededor de él, así que depende del lugar donde usted estuviera, se llamaba Galilea, Tiberias o Tiberíades, como pasa con el lago de Arenal. Usted puede estar en La Fortuna y hablar del lago del Arenal. Usted puede estar en la parte que da con Tronadora. Tronadora tiene un parte del lago del Arenal. En Tilarán hay una parte que pega el lago. Entonces depende de usted esté. Eso es lo que pasa con el mar de Galilea. Depende en qué parte estaba. Así tiene su nombre, pero es el mismo lugar. ¿Sí me explico, hermanos? Ahí el Señor no está en la barca, está en la orilla. Lo que sí sucede muy parecido fue que esa noche pasaron pescando toda la noche y no pescaron nada. Y en la mañana, un personaje a la orilla, cuando ya está amaneciendo, como dice el poeta, cuando la noche ya no es noche y la mañana aún no llega. ¿Quién puede ser? Neruda. Bueno, algún viejo de esos. Pero muy lindo ese poema. Cuando la noche ya no es noche y la mañana aún no llega, desde la orilla un hombre les dijo: ¡hey, tienen algo de comer! Sin embargo, ya hay una fogata ardiendo. Y Cristo tiene unos pescaditos asando. No hay cosa más rica que el pescado asado. Si algún día van allá por la costa del Caribe mexicana, pidan pescado a la talla, una cosa al carbón. Y tenía ahí unos pescaditos al carbón, un barbecue de pescado, de mojarra, pan, o sea, sándwiches de pescado, desayunaron ese día, y miel. Esa combinación de ponerle a las carnes o ponerle al pescado algo dulce es viejísima. Un día de esos probé un pescado con salsa de maracuyá. Me le quedé viendo, uno es medio maicero. Yo soy de arroz y frijoles, huevo duro y caldo el que hable. Pero qué buena esa combinación de un pescado salado con algo dulce. Qué desayunazo. Eso se llama un desayuno, hoy se le llamaría un desayuno gourmet.
un desayuno mediterráneo. Y le dicen los discípulos: no, hombre, hemos pasado toda la noche, tire que tire la red y no pescamos nada. Y les dice Jesús: échenla a la derecha. Ahí les dio hasta la ubicación. Y la echaron a la derecha y se ha llenado otra vez eso. Pero era 2 años o 3 años después del primer evento de Lucas 5. Eso es lo que hoy le llaman los muchachos o las películas un déjà vu, donde usted cree que ya Jesús estuvo en ese lugar, pero no fue así. Yo no creo en esa vara. Cuando esa pesca se da, hay unas cosas que ya suceden: el mismo mar, las mismas redes, los mismos pescadores, la misma frustración de no pescar nada. Y entonces le dice Juan a Pedro: Pedro, es Jesús quien nos está pidiendo y quien nos dijo que hiciéramos este lanzamiento a la derecha. Y dice que cuando Pedro le dicen que es Jesús, se tiró al agua, dice, porque estaba semidesnudo. Tengo que pensar que era un tipo de taparrabo, porque no existían los calzoncillos y se usaban túnicas. Y se tiró al agua. Dice que estaba como a 100 metros y Pedro se fue nadando. Los demás se quedaron, ahí dice, 153 pecados. No sea guisotero con ese número, pero ahí dice que es 153 pescados. Ya habían sido pescados, no eran peces. Y mientras traían aquello, Pedro se tiró y llegó a la orilla, y por algún momento, no sé cuánto tiempo, estuvieron Jesús y Pedro solos. Mientras ellos traían aquella red, estoy hablando de 153 pescados, deberían de ser buenos porque Jesús no da porquerías, promediándolo a 3 kilos, era casi media tonelada de pescados moviéndose en el agua, una fuerza terrible. Y ahí está Pedro y Jesús solos. Hacía más o menos 40 días, en medio de un montón de gente, Pedro y Jesús estaban muy cercanos, tan cerca como para que Pedro viera cómo Jesús se le quedó mirando a los ojos, y tan cerca como para que Jesús oyera la tercera negación de Pedro, y probablemente los dos escucharon el mismo gallo cantar. Porque hace como 40 días Pedro le ha dicho a Jesús, cuando Jesús dijo 40 más, 40 días, 45, no importa, más o menos, 2 meses antes, Jesús declara la entrega a manos de gentiles, su martirio, su humillación y su crucifixión, y dice que todos ellos se van a escandalizar. Y Pedro se levanta la mano como buen argentino y dijo, como buen tico, dijo: todos estos podrán dejarte, pero ya nunca te voy a dejar. Ellos sí, yo nunca. Es más, yo contigo me muero junto con usted. ¡Ah, caray! Y ante semejante faruscas, Cristo se vuelve. Pedro recibió como 3 profecías en esos 3 meses. Se vuelve y le dice: mire, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y fue cierto, todos se escandalizaron. El único que se quedó con Cristo hasta el momento en la cruz fue Juan. Pero ese que dijo que aunque todos te dejen, yo no, sino que yo más bien voy a morir por usted, negó a Cristo 3 veces. Es interesante, conversaba con el pastor Raúl, porque la noche anterior, esa misma noche de la negación, horas antes o minutos antes, Pedro agarró una espada y le pegó un machetazo a un chavalo por la cabeza. Fue que el chavalo se quitó, o Pedro tenía mala puntería y le arrancó la oreja, se la dejó guindando. Entonces uno diría: qué contradicción de individuo. Bueno, es que yo con una espada en la mano me agarro con cualquiera y me peló con cualquiera, sobre todo si soy joven y maduro y matón. Y Pedro es reprendido por el Señor. Pedro,
el que mata espada, espada muere. Ya les había dicho que el reino de él, que si él hubiera querido pedía ángeles y el Señor lo defendía. En un arranque de cólera, Pedro quiere resolucionar la cosa. Pero minutos después, horas después, tú eres uno de ellos. No, ¿qué le pasa? Está ahumado usted. Yo a Jesús nunca lo conozco. La segunda vez le dice otra mujer: usted era uno de ellos, porque usted habla, tu hablar, dice la Reina Valera, tu hablar panderetesco te delata. Qué majaderos que son ustedes. Yo no lo conozco, nunca lo he conocido, juro que nunca lo he visto en mi vida. Es que cuando usted niega la primera, para la tercera solo falta una. Y si la primera fue débil, la tercera fue horrenda, porque alguien lo toma y está tan cerca de Jesús que le dicen: usted es un discípulo del Señor, nosotros debimos andar con él. Que ya les dije que yo a ese hombre nunca lo he visto, yo juro que nunca lo he visto. Y dice ahí, entró en un terreno diabólico horripilante, dice que blasfemó. Y cuando usted busca qué es una blasfemia, hermanos, a mí sinceramente me parece inadmisible que en la boca de un conocedor de Cristo puedan tener blasfemias contra Cristo. O sea, uno puede estar bajoneado, uno puede estar desilusionado, cansado del camino y triste y muy golpeado por la vida, pero blasfemar, caray, ¿qué le puede pasar a un discípulo, a un apóstol que blasfema? Lo que Cristo le había advertido en otra profecía que le dio a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Cuando vuelvas, o sea, te vas a ir muy largo. No hablaba de distancia geográfica, sino de distancia espiritual. Pedro se distanció a las millas de Jesús. Cuando usted y yo nos descuidamos, nuestro alejamiento espiritual puede ser medido en kilómetros y en millas. Y no sabe usted a lo que usted podría llegar o lo que podría suceder si el diablo logra zarandearte. Pero yo he rogado para que tu fe no falle, y cuando vuelvas, porque como te vas a volver, consuela y conforta a tus hermanos. Ya desde ahí, no es que Pedro era el papa, hay evidencia histórica para saber que Pedro nunca fue papa, porque el papado empieza por allá del año 500, antecitos del 500 empieza el papado tal y como hoy lo conocemos. Pero indudablemente Pedro era, en el plan de Dios, el líder que Dios tenía para esos años, primeros años del cristianismo en ciernes. Y siempre le habló y le dio una posición de liderazgo. Como todo líder tenemos que aprender a través del error, el golpe, el fracaso, pero lo importante es estar ahí para nunca irnos de los caminos del Señor. Pero ese es otro tema. Había un asunto pendiente entre Jesús y Pedro, pero no para recriminaciones. Es que estaba todavía muy tierno, no era que Cristo no lo había perdonado. Pero cuando Pedro niega por tercera vez al Señor y blasfema a él, el gallo cantó, porque Jesús lo había dicho. Y en ese momento Pedro oye el gallo, Jesús también, y los dos se vuelven a ver. Y dice que Cristo solo lo miró a los ojos. No le dijo lo que a mí me encantaba hacer cuando era un pastor inmaduro: se lo dije. Miras qué rico es decirle a alguien eso. ¿Sí o no? Yo se lo dije. Y uno se siente empoderado. Se lo dije. Se lo dije. Es más, a veces hasta uno desea que le pase para uno decirle: se lo dije. Pero Jesús dichosamente no es nada carnal, ni mucho menos como usted o como yo. Dice que nada más lo miró. Y dice que cuando Pedro vio esa mirada, un día un hermano predicador dice: cuando Pedro dio el video, dice que lloró amargamente. A eso queda en pausa. Pasan 40 días. Cristo se les ha presentado 2 veces. Se le ha presentado a más de 500 personas. Y de nuevo, pero en Juan 21 se aparece Jesús resucitado, comiendo, porque estaba comiendo. No era un espíritu, era un cuerpo glorificado. Y ahora está en la orilla
del mar de Galilea, Jesús y Pedro, la fogata y los pescados cocinándose, los otros trayendo lo que literalmente una sarta de pescados. Hacía 2 años y pico se volvió como loco con esa pesca, ahora la pesca no le importó, había algo que resolver. Y esta mañana yo quiero que usted y yo, si es necesario, resolvamos algo que está pendiente entre usted y el Señor, entre el Señor y yo. Porque toda renovación espiritual va a necesitar primero una demolición de algo. Como cuando usted hace una remodelación en su casa, que a veces hay que arrancar paredes y polvo. Yo recuerdo que mi madre era interesantísima, verás qué buena era ella para construir. Arturillo, vieras que tengo ganas de pasar este cuarto para allá y jalar el baño para acá y todo lo hacía así. Y ay, mi mamá, que eso lleva mucho tiempo y hay que hacer aquí. Ay, Arturo, esa pared nada más de agarrar y hacer así. ¡Sas! Y esa varilla y ese tubo la hace ¡sas! Para allá y ¡sas! Así era como mi mamá construía. Pero como yo la conocía y ella a mí, entonces yo le decía a mi mamá, es que van a ser 2 meses de polvos, barros. A los 4 días, estoy deseando que esta porquería termine, y maldiciendo y todo aquello. Porque hermano, así es que no es lo mismo construir de cero a hacer una remodelación, a hacer una renovación. Y cuando se trata de renovación espiritual, cuando se trata de una renovación emocional, a veces hay que quebrar paredes, hay que meter el mazo y golpear. Hay una seriecilla que veo poco en la televisión, Hermanos a la Obra. Ellos trabajan mucho, agarran una casa pero a veces es que hay que volar mazo. Y yo a veces me quedo viendo el juego de cocina que desbarataron. Y digo, eso aquí me dura como 60 años. Cuando usted quiere una renovación, va a tener que estar incómodo, va a doler, hay que pensarlo mucho, hay que gastar y es caro. Pedro necesitaba una confrontación. Los cristianos no les gustan las confrontaciones y algunos se excusan en que es que lo hizo de mala manera. Tal vez sí, tal vez no. Pero es siempre andar tratando de meter la basura debajo de la alfombra y que no me confronten. Al final, hermano, cuando usted no quiere pagar el precio de la renovación espiritual que usted y yo sabemos necesitar, vamos a encontrar miles y vamos a encontrar señalamientos, porque hay mucha gente todavía que está dispuesta a sorprenderse con la reacción de uno, pero nunca ni se arrepienten de la falta que cometieron, ni mucho menos aceptarla. Pero se sorprenden cómo reaccionó el pastor, cómo reaccionó Jesús. Pero había que confrontarlo, y la confrontación de Pedro con Jesús, claro, es que Cristo tenía un estilo, una finura para pegarle a usted una patada por las espinillas, pero claro que lo hacía fino. Pero Cristo no era ningún blandengue. Cristo agarraba la palabra, hermano, y ¡fua! Directo a la llaga, como el Mentolei, al grano directo, con amor, con compasión. Esto era una confrontación que estaba pendiente. Es que a Pedro, hermano, se le fue no la mano, se le fue la lengua. Juro que no lo conozco, y empezó a blasfemar. Yo, hermano, a mí la palabra blasfemia, no blasfema, no, blasfemia. Insultos y ofensas indecentes, indecorosas a cualquiera menos a Cristo. Y ahora están solos Jesús y él. Y cuando Pedro llega, yo me lo imagino todavía el agua chorreándole porque estaba semidesnudo. Jesús no le dice, buenos días Pedro, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. No, se volvió y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos que están jalando el pescado? Así fue directo. Pedro, ¿me ama más que eso? Vamos a unir la conversación. Es que hace como 40 días él dijo que todos estos te podrían dejar. Yo no, yo te amo más que estos.
Y así es como empecé la hablada esta. Después de unos días o semanas, fue la tercera vez que se les aparece a ellos resucitado y le dice: Simón, el agua bajándole, agua dulce, el agua bajándole, los pescados los están trayendo, ahí están mientras los traen. Había 100 metros entre la orilla y la barca, ahí es, y ellos jalando esa media tonelada o cuánto de pescados todavía vivos jalando para el mar. Un pescado de 3 kilos a usted lo hace pasearse un buen rato. 153 es otra cosa. Un rato estuvieron hablando a solas, y entonces Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás o de Juan, ¿usted me ama más que esos? Sí, yo te amo más que ese. ¡Qué pantalones de hombre! Parece ser que la amnesia selectiva era parte de los defectos del carácter de Pedro. Le pregunta por segunda vez y de seguido: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que estos. Y se vuelve Pedro y le dice: yes, te amo. Inmediatamente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces se puso triste. Entonces le agarró, ¿cómo se llamaba la hora que le daba el Chavo del Ocho? ¿Cómo se llama? Esa chiripiorca. Se puso triste. Se puso triste porque por fin entendió el tema, porque fue confrontado con su cobardía, porque fue confrontado con su gran error de traición. Fue confrontado con su soberbia de creerse más que los demás. La vida siempre, para quienes pensemos eso o nos comportemos así, la vida siempre nos va a tener un lugar para ubicarnos. Yo le llamo a este tema, cuando lo predico, gracia en Galilea. Si algún día pudiera ir a Tierra Santa, y posiblemente me gustaría ir al mar de Galilea, llevaría una pequeña foto o a estos teléfonos tan buenos, un trípode, y predicaría un sermón en alguna margen del río, del mar de Galilea, y el sermón se va a llamar así: gracia en Galilea. Porque cuando usted agarra una concordancia y busca Galilea y todas las veces y episodios de los evangelios que sucedieron ahí en ese lugar, Galilea representa un lugar donde la gracia de Dios se derramó siempre. Y si lo hago, les paso el sermón y lo ven. Y posiblemente les diría algo así: hace como 2000 años, no sé a dónde, pero por aquí, en alguna de estas orillas, Jesús y Pedro tuvieron una conversación confrontativa, donde no era una necesidad que Cristo tuviera para confrontar a Pedro. El que necesitaba ser confrontado no era Jesús, sino Pedro. El que necesita ser confrontado es usted, hermano. Jesús no necesita confrontarme. Jesús no necesita confrontarme. Y la tercera vez entonces Pedro dijo algo que no venía diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Entre líneas, sabes que te amo, porque eso es cierto. Pero también sabes que te negué 3 veces. Yo me lo imagino que cuando se le puso uno, cuando se le pone la cara roja de vergüenza, seguro uno se calienta. Hasta el agua se le secó de un solo tiro. ¿Cuál es? Señor, tú lo sabes todo. No especifica, pero sabes que te negué 3 veces. Sabes que juré no conocerte y oíste lo que dije de ti. Tenemos que ser confrontados con esas embarradas nuestras, y humildemente, porque el Señor a nadie va a hacer pedazos, aunque tuviera toda la razón para hacerlo. Tenemos que estar a solas con nuestro Señor y aceptar que fallé. Y una vez, porque Cristo no estaba dudando del amor de Pedro, lo que estaba haciendo era confrontándolo para restaurarlo,
para renovar su vida y su ministerio. Pero de la manera que lo hace, dándole la tercera o cuarta profecía, que fue: Pedro, cuando usted era joven, en pocas palabras, hacías lo que te daba la gana, te vestías como te daba la gana e ibas donde te daba la gana, pero cuando seas más viejo, otro te va a ceñir, te va a vestir, extenderás a él tus manos para que te lleve donde tú no quieres. En ese maní sacó una espada y le arrancó la oreja a aquel chavalo. Pero eso era cuando eres un joven impetuoso. Pero cuando llegues a viejo y maduro, vas a extender tus manos para que alguien te vista y te lleve donde no te. Y ahí dice claramente, sin utilizar la palabra profecía, esto lo dijo hablando de la manera en que Pedro iba a morir. La tradición o la historia de la iglesia dice que Pedro muere crucificado el año 67 después de Cristo, cuando Nerón, el anticristo emperador de Roma, estaba gobernando Roma. Había culpado a los cristianos del incendio de Roma que él mismo provocó, porque además de eso era un piromaniático, y bajo su reinado muere Pedro y muere crucificado. Dice la tradición que cuando Pedro supo que iba a ser crucificado, pidió que lo crucificaran boca abajo, porque él no se consideraba digno de morir como su Señor. Lo que sí es cierto, crucificado, porque el instrumento de pena de muerte de los romanos no era la inyección letal, ni la cámara de gas, ni la silla eléctrica, nada de eso existía. Los romanos sentenciaban a los convictos de pecados, delitos de muerte, con la crucifixión. A propósito, nunca un romano fue crucificado. A ellos los decapitaban o los ahorcaban, porque era la muerte más indigna y más vil. Tenemos a un Pedro que está dispuesto con la espada a pegarle un machotazo al hijo de Malco. Pero tenemos a un Pedro que horas o minutos después niega al Señor y blasfema de él. Tenemos a un Pedro que como 40 días después es confrontado con su negación y su traición, pero que ahí empieza a recibir y a entrar en una dimensión de madurez espiritual. Otro dato no menor es que la edad de los apóstoles oscilaba poco más en ese margen, entre 13 y 30 años de edad, por razones de cultura hebrea. Ningún rabino, ningún maestro podía reclutar discípulos menores de 12 años porque eran niños. 2. A partir de esa edad, adolescencia, la mayoría de discípulos, de rabinos, 3 de la época contemporáneos de la época de Jesús: Hillel, Shammá y Gamaliel, los reclutaban siendo jóvenes. Tercer elemento propio de la cultura hebrea, era a partir de esa edad, después de los 12, que podían entrar junto con los adultos a la sinagoga a la cual pertenecían. Por eso vemos a Cristo en el templo teniendo 12 años de edad. Y luego, otro elemento no menor es que Cristo empieza su ministerio a los 30 años, porque la cultura y la ley exigían que un rabino del tamaño de Jesús no podía empezar a hacerlo antes de los 30 años de edad, porque es a partir de los 30 donde la persona dejaba de ser joven y era adulto. Por lo tanto, no es muy descabellado pensar que la edad promedio de los 12 apóstoles oscilaba entre los 13, 14 y 30 años, siendo posiblemente el mayor de ellos Pedro, pero no mayor de 30 a 33 años. Ese es un dato que deben de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven te ceñías e ibas para donde querías, te vestías como querías. En una palabra, era el tiempo que hacías lo que te daba la gana. Pero va a llegar un tiempo donde usted y yo no podemos hacer lo que nos da la gana. Aunque hay gente con 40 y 60 años y hasta conocedores de la palabra que hacen lo que les da la gana. Por eso les va como les da la gana. ¿Qué confrontación? Alguien necesitaba ser renovado. Ese alguien iba a ser el líder de la iglesia en ciernes.
en Jerusalén. En el capítulo 12 de Hechos hay una historia muy linda que nos dice que fue cuestión de meses o quizá un año para que aparezca en la palestra otro Pedro. Claro que antes de eso lo tenemos claro. 10 días después de ese encuentro en Galilea, el Señor asciende a los cielos y les dice: vayan a Jerusalén y no se muevan hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando eso sucedió, Hechos capítulo 2, Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3,000 viejos. Yo nunca he hecho una campaña como esa, ni por tele. Se convirtieron 3,000, fueron bautizados, se añadieron a la iglesia, y a partir de ese día la iglesia de Jerusalén empieza con una membresía oficial de 3,000 miembros. Días después predica un segundo sermón Pedro, el nadador de tanga, estaba así desnudo. El pescador frustrado, que las únicas 2 pescas que le conocemos exitosas fue porque el Señor intervino a él, las otras seguro eran 4 o 5 mojarras. Lo vemos en un segundo sermón ganándose 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. 8,000 viejos en 2 sermones, sin Biblia, sin Nuevo Testamento, sin televisión, ni siquiera templo. Era otro chaval. Pero en el capítulo 12 a Pedro lo meten preso. Herodes ordena que lo metan preso y lo va a decapitar, o lo va a crucificar, o lo va a tronar, porque Herodes era un rey judío servil, títere del Imperio Romano. La linaje, Herodes no es una persona, es un linaje, es una familia de Herodes. Herodes Tetarca, Herodes Antipas, Herodes el Grande. Eso es común, las familias que gobiernan los países por años. Y Pedro está preso, pero como ya había un antecedente de que los cristianos se salvaban, entonces lo encadenan a unos soldados romanos, lo meten al bote, al Tao, a la cárcel, al Secot, o a la cárcel que van a hacer aquí, se llama Cacó. Así se va a llamar la cárcel nueva de Costa Rica, Cacó, de Caco. Sí, después van a darse cuenta, después, para que vean que no es para mí, para los cacos. Una Semana Santa los agarraron presos antes y le dijeron: si ustedes siguen hablando en nombre de Jesús, los vamos a fuetear. Nada más los amenazaron. Se fueron a predicar, los agarraron y le dieron una leñateada a Pedro y a Juan. ¿Y cómo salió Pedro y Juan hablando? Seguramente con la sangre corriéndole por los dientes y todo. Dice que salieron llenos de gozo de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Era otro Pedro. Usted y yo vamos a hacer otro Arturo, otro Chávez, Carlos Chávez. Vamos a hacer otro Cristian, otro Eriquito, con todo respeto, otro Memo, otra Julia, otra Melanie. Usted también, otro Luis José. Diga usted su nombre. Yo voy a hacer otro. Diga su nombre. Voy a hacer otro Arturo cuando lo acepte, cuando tenga ese encuentro, lo que he venido hablando estas últimas 2 semanas, cuando entregue lo que estorba para que las 8 promesas o muchas bendiciones de Dios empiecen a actuar. Nunca van a suceder. Pero en el capítulo 12 de Hechos, y empiezo a terminar, Pedro está preso, está encadenado, pero aquí es donde a mí me llama, con todo este antecedente, dice la Biblia que allá en la noche se durmió. Al otro día posiblemente le iban a tronar. Herodes mismo se iba a sacar el clavo con él. ¿Y qué está haciendo Pedro? Durmiendo. No, y no fue un sueñillo cualquiera. Es ese sueño que le da a alguien cuando se ha tomado 7 diazepam, que se puede hasta palmar. No solamente era un sueño profundo, sino que estaba el hombre privado. Estaba tan dormido Andrés
que el ángel llegó y dice que se iluminó la cárcel, que no había luz. Aquella cárcel se iluminó con la gloria de la luz de un ángel. Y Pedro, dormido. Y las cadenas se cayeron, las de él. Y Pedro, dormido. Y cuando el ángel ve, pero este chaval, ¿cómo vamos a hacer? Dice que le tuvo que dar por el costado, así, por las costillas. Algo así como que, de ahí, chavalo, despiértese. Yo estoy preguntándome hoy, ¿qué le puede estar pasando a un chavalo que al otro día posiblemente que lo truenen y duerma de esta manera tan profunda, que para despertarlo hubo que hacerle unos toques por las costillas? Costado viene de costilla, costado viene de costilla. Yo le voy a decir, ¿quién puede dormir así después de haber sido un vil cobarde? Yo le voy a decir, ¿quién puede dormir así sin miedo, con tanta seguridad? ¿Sabe quién, Daniel? Alguien que pueda acostarse en paz, porque se acuestan en paz creyendo: en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, Señor, me haces dormir. No era dormir de vagancia, era dormir de confianza. Se despertó Pedro, salió libre. La iglesia estaba orando por él, pero es que Pedro se acostó esa noche con la posibilidad de que al otro día lo mataran, pero Pedro sabía que él no se iba a morir al otro día. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo que cuando él se muriera, moriría como él y viejo. Y Pedro no estaba viejo. En Romanos, en Hechos 12, estaba joven. Él sabía que sí iba a morir un día. Él sabía que probablemente sería crucificado. Él sabía que tal vez no iba a querer ir. Cuando era joven era que no quería ir. Pero cuando él fue viejo, no era que él buscaba que lo garrotearan, pero cuando le tocaba sufrir martirio, lo sufría con dignidad y sintiéndose indigno en cierto modo de sufrir por Cristo. Es que hoy hay una teología diabólica que hace años nos está haciendo daño en muchas partes, y es que si usted es un hijo de Dios no debe sufrir, no debe tener miedo, nunca se va a enfermar, nunca le va a pasar algo negativo. A mí me gustaría que fuera así, pero eso es una mentira positiva. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pedro sabía que él iba a morir como nunca le hubiera gustado ni lo hubiera soñado, pero sabía que era cuando fuera viejo. La madurez, hermanos, la madurez no viene con los años. Hay gente vieja y madura. La madurez es un proceso intencional que empieza con la entrega. Pedro tuvo que entregarse ese día. Después de ese día, literalmente nunca más volvió a ser el mismo. Y como reza la tradición, extendió sus manos, lo ciñeron, lo vistieron y murió crucificado, sintiéndose indigno de ser crucificado o morir como murió su maestro. Hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos muy difíciles, vienen tiempos difíciles. La Biblia dice que esto va a ir de mal en peor. Qué bueno, agradezco los tratados de paz, agradezco que se suspendan las guerras, porque las guerras son terribles. Nosotros no hemos tenido esa experiencia nunca, por lo menos nosotros, gracias a Dios. Pero los cristianos sabemos que cuando más se hable de paz, es más eminente la destrucción repentina, porque no es la paz del mundo, es la paz de Dios. Pero más allá de lo que vaya a pasar, usted y yo necesitaremos siempre el perdón de Dios y la paz de Dios para vivir confiados y vivir tranquilos. El fin de semana pasado les hablé 3 entregas, 8 promesas. Son más de 8. Pero la condición siempre es esa: entrega. Les he dicho a ustedes que hay 3 cosas que el Señor jamás tendrá de usted, que el Señor jamás tendrá de mí,
si no se las doy. Dios nunca tendrá tu corazón. Dios nunca tendrá mi corazón si no se lo doy. Él no lo va a hacer a la fuerza. 2, Él nunca tendrá tu confianza a Él si usted no le da su confianza a Dios. Nunca la va a tener si no la entregas. Y lo tercero que Él jamás va a tener si usted y yo no lo entregamos es el primer lugar de nuestra vida, sea Él. Esas 3 cosas nunca las va a tener. Así tenga usted 20 años de venir a una iglesia, así predique, así cante, así sea usted bisnieto, que tus tatarabuelos, bisabuelos y abuelos hayan sido hombres o mujeres de Dios, usted necesita ese camino de entrega, quizá como tu abuela y tu abuelo, porque este asunto no es de linajes familiares, es una decisión personal, donde yo decido entregarle al Señor lo único que Él puede tener, solo si yo se lo entrego. Así es que en esta mañana, a todos los que estamos aquí, se nos permite la oportunidad de hacer un alto en el camino y hacer una entrega. Una rendición, una entrega. A veces duele entregar una relación que no es del agrado de Dios, entregar un modus vivendi que no es del agrado de Dios y que me puede hacer terminar en la calle y hasta en la cárcel. Entregar pequeñas cositas que a veces son muy grandes y que harán de nosotros siempre siendo una vez más y otras también negando a Jesús hoy y mañana pegando brincos en un culto. Y el otro mes aleluyando y cayendo al piso y un montón de escenas que la gente cree que eso es bendición. Y no hay entrega. Este tipo de gente deja a la esposa, deja a los hijos botados, se mete en cualquier negocio, le prende fuego hasta la olla a los tamales. Aunque sientan escalofríos y caigan en el culto, eso no los cambia, porque el cambio viene, la renovación viene, la restauración viene solo cuando se entrega la vida al Señor. Y eso no nos promete que siempre tendremos billeteras llenas, ni salud perpetua, tampoco que nunca nos vamos a morir. Lo que nos garantiza es una relación de paz y claro que de bendiciones materiales también. Es inconsecuente que no exista lo uno y lo otro, pero los dos tienen que existir. Había una niña que tenía un montón de chocolates y Juancito, el compañerito de ella, tenía la bolsa llena de bolinchas, como 60 bolinchas. ¿Cuántos de ustedes jugaron bolinchas? Levanten. Hay mujeres, miren. Yo solía tener en mi bolsa llena de bolinchas y hasta un bolsillo. Y la tiradora, ¿cuál era la tiradora? La tiradora era la bolincha más fea. Nunca era la más linda. Siempre estaba toda hechonelada. Ella tenía, calzaba en el dedo de uno aquí, nunca se resbalaba. Y era la que usted, cras, ganaba y ganaba. Se llamaba la de la suerte, la tiradora. Entonces esa, usted solo se podía quedar con esa. Pero si usted se quedaba con esa porque perdió las demás, en cualquier momento. Entonces la chiquilla le dijo: Juancito, te cambio todos mis chocolates por todas tus bolinchas. Y le dice Juancito: claro que sí, pero uno la tiradora no hay ni que verla. Se metió la mano en la bolsa y cuando la encontró, la llevó hasta el fondo. La güila recibió las bolinchas y Juancito recibió todos los chocolates. Juancito se fue contento y cuando volvió a la esquina se detuvo y entró en una crisis existencial y dijo: esa mocosa me habrá dado todos los chocolates. Es que esa bolincha, una sola, aunque usted haya entregado todas las demás, la que nos dejamos no es lo que damos. A usted y a mí no nos está perjudicando lo que damos. A usted y a mí siempre nos roba la bendición, lo que nos dejamos. Y había que entregar. Hoy hay que entregar esa bolincha en esta mañana.
Hoy hay que entregar esa que duele darla. Pero no hay quien haya dejado casas, hermanos, aún hasta la mamá y el papá por mi causa, que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna, por si fuera poco.